Este podcast llega a usted por cortesía de la Confederación Patronal de la República Mexicana, www.coparmex.org.mx. Amigos de Coparmex, en México, la conmemoración del 1 de mayo ha dejado de ser un termómetro de los conflictos, de las relaciones laborales o una ocasión para mostrar la fuerza del viejo corporativismo del sistema político mexicano. Debe ser ocasión para reflexionar sobre la situación actual del trabajo y las necesidades que hay que resolver de cara al futuro, así como para refrendar el compromiso del sindicalismo con el país. Si tomamos al 1 de mayo en su concepción original como la conmemoración de un episodio histórico de lucha entre los factores de la producción, debe reconocerse que hoy, en México, afortunadamente, prevalece un clima de paz laboral que tenemos que valorar como elemento crucial de la cohesión social y la competitividad. La tesis de la lucha de clases ha sido desplazada por una correspondencia de intereses, en el sentido de garantizar la sustentabilidad de las empresas y con ello de los centros de trabajo. Se reconoce la necesidad de que se multiplican y crezcan para el beneficio de ambas partes. La cooperación, la negociación y la conciliación de intereses son una constante, tanto a nivel de centros de trabajo como sectorial y político. Esta actitud fue la que prevaleció durante la recesión económica del 2009 con el propósito común de proteger el empleo. Hasta ahora, este ha sido el sexenio con menos estallidos de huelga, menos del 0.7% de los emplazamientos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje han llevado al paro de actividades. Esta paz laboral que hoy se da por sentada en México es producto de una larga y compleja historia. La mejor manera de cuidarla y aprovecharla es emprender los cambios que se requieren en beneficio de los trabajadores de millones de mexicanos que hoy no tienen empleo digno y bien remunerado, así como de miles de empresarios que no encuentran condiciones y oportunidades para generar esos puestos de trabajo. El diálogo entre las organizaciones representativas de los trabajadores y los empresarios es continuo, respetuoso y propositivo. Existe coincidencia respecto a que la legislación vigente, sin cambios trascendentes desde la década de 1970, fue rebasada por la evolución de la sociedad y de la economía nacional e internacional. Llevamos mucho tiempo trabajando para lograr una iniciativa de reforma laboral conjunta. Sin embargo, aunque se han dado acuerdos importantes, en 12 años se han presentado 334 iniciativas al respecto en el Congreso de la Unión, y todas ellas permanecen congeladas. Seguiremos afinando nuestras posiciones, junto con los sindicatos, autoridades del trabajo y legisladores, pero nuestros diputados federales y senadores tienen la obligación de discutir, enriquecer y finalmente decidir. La falta de cambios en materia laboral, fiscal, política o energética no responde a que existan posiciones irreconciliables en el seno de la sociedad o entre las empresas y los trabajadores. Se debe al clima de antagonismo permanente en las fuerzas políticas. Estamos a una semana de que concluya el segundo periodo de sesiones de la actual legislatura y nuevamente no se ha aprobado ninguna reforma de fondo. Mientras tanto, México ocupa el lugar 115 de 133 países en eficiencia del mercado laboral. 70% de los desempleos que hay hoy en el país son jóvenes de hasta 34 años de edad y 60% de la población económicamente activa está en la economía informal, donde no es posible garantizar los derechos laborales fundamentales. En el 2010 se podrían crear 400,000 empleos formales y permanentes, que no son suficientes para la demanda que hay en el país. Coparmex promueve una reforma laboral que ayude a generar empleos, aumente la productividad y dé certidumbre jurídica a trabajadores y patrones, con pleno respeto a los derechos fundamentales de ambos.
Estamos a favor de ampliar las modalidades de contratación individual, de una mayor profesionalización en los tribunales laborales y de acabar con las prácticas de coyotaje y de extorsión generadas por los vacíos que hay en la legislación vigente. La consolidación de la transición democrática mexicana pasa también por una vida laboral y sindical más democrática, que garantice el derecho colectivo a la libre asociación sindical, pero también el derecho individual de decidir si se forma parte de un sindicato o no, tanto en las empresas como en el sector público. Hacemos un llamado al sector sindical, a los empresarios y a nuestros políticos y legisladores para alcanzar los consensos que busquen el bien común. Coparmex reafirma su compromiso con el país para trabajar a favor de la reforma laboral que tanto necesitamos. La rigidez en las negociaciones y las relaciones laborales es contraproducente para ambas partes. Juntos, empresas y trabajadores y autoridades, tenemos la gran oportunidad de generar un marco legal adecuado a los tiempos y a las necesidades de todas las partes. Es nuestra obligación aprovecharlo. Sigamos exigiendo los grandes acuerdos que hacen falta en el Congreso desde nuestras federaciones, centros empresariales, delegaciones y representaciones. Un saludo afectuoso para todos.